La historia comienza en la antigua ciudad de Ur de los Caldeos, un lugar próspero pero marcado por la idolatría y la corrupción. En medio de esta sociedad decadente, Dios llama a un hombre, Abram, más tarde conocido como Abraham, para que deje atrás todo lo que conoce y siga una promesa divina. En Génesis 12, 1, 3, Dios le dice: «Vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Abram, sin conocer el destino que le esperaba, obedeció la voz de Dios y comenzó su viaje hacia una tierra desconocida. Lo acompañaba su esposa Sarai, quien más tarde sería llamada Sara, su sobrino Lot, y todos los bienes que habían adquirido en Ur. Esta obediencia a lo divino, a pesar de no entender completamente el plan, marca el inicio de una travesía que cambiaría no solo la vida de Abraham, sino también el destino de las naciones futuras. La relación entre Abram y Lot era cercana. Ambos compartían no solo lazos de sangre, sino también una gran prosperidad. Sin embargo, a medida que crecía su riqueza, también lo hacía la tensión entre sus pastores. Génesis 13, 5-7 nos dice que los rebaños de ambos eran tan grandes que la tierra no podía sostenerlos a todos, lo que ocasionó disputas. Fue entonces cuando Abram, buscando la paz, le ofreció a Lot la oportunidad de elegir primero el territorio al que se trasladaría. Un acto de generosidad y sabiduría que reflejaba el carácter de Abram, quien confiaba en que Dios proveería para él sin importar lo que decidiera su sobrino. Lot, al observar la llanura del Jordán, se sintió atraído por la fertilidad de la tierra. Era toda aquella comarca de Jordán como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, hasta Zoar, Génesis 13:10. La descripción bíblica destaca la belleza y abundancia de esta región, lo que hizo que Lot tomara la decisión de asentarse cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. A pesar de la advertencia tácita que la proximidad a estas ciudades corruptas podría implicar, Lot eligió la comodidad material sobre los peligros espirituales. Por otro lado, Abram se quedó en la tierra de Canaán, confiando en las promesas de Dios. Dios, en Génesis 13, 14-15, se le apareció a Abram y le renovó su promesa: «Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás, al norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Un acto de fe que se convertirá en la base de todo el futuro del pueblo de Israel. Mientras Lot disfrutaba de los beneficios materiales de la región de las ciudades de la llanura, las sombras de la corrupción ya se cernían sobre él. Sodoma y Gomorra, a pesar de su belleza superficial, eran conocidas por su impiedad y perversión. La ciudad de Sodoma, en particular, se destacó por su violencia, injusticia y prácticas inmorales que hicieron que sus habitantes estuvieran en la mira del juicio de Dios. Así comenzó una historia de contrastes. Mientras Lot se asentaba en una tierra fértil pero espiritualmente vacía, Abram caminaba por la fe, confiando en la promesa de un Dios invisible. Génesis 13:18 cierra este episodio narrando cómo Abram se estableció en el terebinto de Mamre, en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová, simbolizando su compromiso con el Dios que lo había llamado. La separación entre Abram y Lot no solo es geográfica, sino también espiritual. Aunque al principio parecía que ambos prosperarían, el futuro de Lot y su familia estaría marcado por las decisiones que tomaría en el contexto de su proximidad a las ciudades malvadas de la llanura. Por su parte, Abram, fiel a Dios, comenzaría a ver el cumplimiento de las promesas divinas, que más tarde lo harían el patriarca de una nación eterna. Este capítulo de la historia, aunque lleno de decisiones humanas, es también un recordatorio de que la obediencia a la voluntad de Dios puede conducir a bendiciones incalculables, mientras que la elección de seguir el camino del egoísmo y el materialismo puede llevar a la perdición. La tierra que Lot vio como la mejor opción sería la misma que sería destruida por el juicio divino. El contraste entre ambos destinos se desarrolla de forma dramática a medida que avanza la historia. Mientras Lot se asentaba en la llanura del Jordán, cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, lo que parecía ser una bendición material se transformó lentamente en una trampa espiritual.
La elección de Lot de habitar cerca de estas ciudades no solo era un alejamiento físico de la tierra prometida, sino también una exposición a los graves peligros de la corrupción moral que dominaba a las ciudades vecinas. Sodoma y Gomorra, aunque eran prósperas y bellas en términos de recursos naturales, habían caído en un abismo de pecado y perversión. La Biblia no da una descripción inmediata de las actividades de estas ciudades, pero en Génesis 13:13 se nos dice que los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores contra Jehová, de una manera muy grande. La gravedad de este pecado era tal que, con el tiempo, el juicio divino sería inevitable. La corrupción de estas ciudades no solo afectaba sus sistemas sociales y económicos, sino que penetraba lo más profundo de la vida moral de sus habitantes, revelándose en conductas que Dios había condenado desde el principio. A través de Ezequiel 16, 49-50, Dios ofrece una reflexión sobre la naturaleza del pecado de Sodoma, un pecado que va más allá de la famosa práctica de la homosexualidad que se asocia comúnmente con la ciudad. He aquí que esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se engrandecieron, e hicieron abominación delante de mí, por tanto, las quité cuando las vi. Aquí se nos revela que la corrupción moral de Sodoma no era solo el pecado sexual, sino también la indiferencia hacia los pobres, la arrogancia y la falta de justicia, lo que provocó la ira de Dios. La vida en Sodoma estaba marcada por el lujo y la decadencia. Los ricos vivían en excesos, mientras que los pobres sufrían en silencio. La ciudad se caracterizaba por una profunda indiferencia hacia el sufrimiento humano y una total ausencia de compasión. Los habitantes de Sodoma y Gomorra habían olvidado las enseñanzas de la justicia, la equidad y la misericordia, y habían reemplazado estos principios con una cultura de egoísmo y hedonismo. Esta falta de empatía era un reflejo de la disolución moral que se había instalado en sus corazones. Además, la violencia y la injusticia abundaban. En los relatos bíblicos y en las tradiciones judías, Sodoma se representa como un símbolo de la maldad desenfrenada, donde los derechos de los más débiles eran completamente ignorados. Pero no solo los actos de injusticia y arrogancia eran condenados por Dios. El pecado sexual en Sodoma y Gomorra alcanzaba una magnitud espantosa, como se ilustra en los eventos que ocurrieron poco después de que Lot decidiera vivir en la ciudad. Los hombres de Sodoma se entregaban a prácticas abominables, particularmente la homosexualidad y otras formas de inmoralidad sexual. Génesis 19, 4-5 describe cómo, cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot para advertirle de la destrucción inminente de la ciudad, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, desde el joven hasta el anciano, todo el pueblo por completo, y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta solicitud, que claramente indica una intención sexual violenta y pervertida, es el clímax de la corrupción moral de la ciudad. Los habitantes de Sodoma no solo buscaban satisfacer sus deseos de forma desordenada, sino que también actuaban con una total falta de respeto hacia la dignidad humana y el consentimiento. El relato continúa con una respuesta de Lot que, aunque desconcertante, muestra hasta qué punto la desesperación de la ciudad había llegado. Lot, en un intento por proteger a los visitantes, los ángeles disfrazados de hombres, ofreció a sus propias hijas para ser tomadas por los hombres de Sodoma, un acto que refleja la total degradación de los valores en esa ciudad. Sin embargo, los ángeles intervinieron, cegando a los hombres y evitando así la violencia. En Génesis 18, 20-21, antes de que los ángeles llegaran a Sodoma, Dios había revelado a Abraham su plan de destruir la ciudad debido a su maldad extrema, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra ha aumentado mucho, y el pecado de ellos se ha cargado hasta el límite. Descenderé ahora y veré si han hecho del todo conforme al clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Es en este pasaje que vemos la paciencia de Dios, quien no actúa precipitadamente, sino que da tiempo para que la maldad sea evidente. Dios, siendo justo, no castiga sin primero investigar la profundidad del pecado. La corrupción moral de Sodoma y Gomorra llegó a un punto de no retorno. La gravedad de sus pecados acumulados, tanto sociales como personales, dejó claro que la justicia divina no podría ser postergada.
Este es el contexto en el que Dios decidió intervenir, enviando a los 2 ángeles para rescatar a Lot y su familia, pero también para ejecutar su juicio sobre esas ciudades que, por su propia maldad, se habían ganado la condena. En la narrativa bíblica, la caída de Sodoma y Gomorra se convierte en un símbolo de la condena inevitable que enfrentan aquellos que persisten en la corrupción y la injusticia. La historia de estas ciudades es un recordatorio contundente de que Dios no puede tolerar el mal y la perversión por siempre, y que, al final, la justicia divina prevalecerá, aunque tarde, sobre todas las cosas. En Génesis 18:25, Abraham, al interceder por las ciudades, exclamó: «Lejos de ti el hacer tal juicio, matar al justo con el impío, que el justo sea como el impío, lejos de ti, ¿no juzgará el juez de toda la tierra con justicia?». Una pregunta que resuena con fuerza a través de los siglos: ¿cómo puede el Dios justo permitir que el mal prospere? La respuesta de la historia es clara: cuando la maldad llega a su plenitud, el juicio de Dios será inevitable. La intercesión de Abraham. Con un corazón lleno de compasión y sabiduría, Abraham se acercó a Dios y comenzó a preguntar: ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 18:23. Este diálogo entre Abraham y Dios revela algo profundamente humano: la inquietud ante la posibilidad de que la justicia de Dios se extendiera indiscriminadamente sobre justos e injustos. Así comenzó una negociación teológica que se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la Escritura. Abraham, confiando en la misericordia de Dios, comenzó a interceder por Sodoma, pidiendo que, si se encontraban en la ciudad al menos 50 justos, Dios perdonara la ciudad. Si hubiere 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Génesis 18:24. Dios, en su infinita paciencia y misericordia, respondió: «No la destruiré por amor a los 50 justos que estén dentro de ella». Abraham, no satisfecho aún, fue descendiendo en su petición, temeroso de que no hubiera suficientes justos. Le pidió a Dios que, si encontraba 45, 40, 30, 20, e incluso 10 justos, perdonara a la ciudad. A cada uno de estos puntos, Dios respondió afirmativamente, siempre dispuesto a mostrar su misericordia por el bien de unos pocos justos. Este intercambio ilustra una verdad fundamental: la presencia de los justos en un lugar puede ser la base para la misericordia divina, y Dios está dispuesto a escuchar y considerar la intercesión de aquellos que le buscan con humildad. Finalmente, después de la negociación, Dios accedió a no destruir la ciudad si encontraba al menos 10 justos en ella, Génesis 18:32. La respuesta de Abraham fue de respeto y reconocimiento de la soberanía de Dios. En última instancia, Abraham aceptó que la decisión final dependía de la sabiduría divina, aunque el número de justos fuera pequeño. La corrupción moral de Sodoma y Gomorra alcanzó su punto máximo, y, en este contexto de perdición absoluta, Dios decidió intervenir directamente para frenar el mal que ya no podía ser ignorado. El momento de la justicia había llegado, y su intervención sería tan drástica como irreversible. En este capítulo de la historia, vemos cómo la misericordia de Dios se combina con su justicia, y cómo el juicio divino no es solo una cuestión de castigo, sino también de advertencia. El diálogo entre Abraham y Dios. Antes de la destrucción inminente, Dios reveló su plan a Abraham, quien, en ese momento, estaba acampando en las cercanías de Mamre, en Hebrón. En Génesis 18, 16-21, después de compartir una comida con Abraham, los 3 visitantes, 2 ángeles y Dios mismo, se levantaron y comenzaron a dirigirse hacia Sodoma. Fue en ese instante cuando Dios decidió comunicar a Abraham lo que estaba a punto de hacer. El versículo dice: «Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, y guardarán el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio». Génesis 18, 17-19. La respuesta de Dios revela 2 aspectos importantes. Primero, que Abraham tiene un papel especial en el plan divino debido a su obediencia y fe, y segundo, que la decisión que se tomará respecto a Sodoma no es una cuestión de impulso, sino de justicia. Dios estaba dispuesto a compartir con Abraham lo que iba a hacer, invitándolo a interceder por las ciudades si así lo deseaba. Aquí comienza un momento clave en la historia: la intercesión de Abraham.
Al conocer los planes divinos, Abraham sintió una profunda preocupación por la posibilidad de que los justos pudieran ser destruidos junto con los malvados. En un acto de valentía y fe, Abraham comenzó a interceder ante Dios en favor de las ciudades. La visita de los ángeles a Lot. La intervención divina estaba por alcanzarse, pero antes de que el juicio de Dios cayera sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, Lot recibió una visita crucial que marcaría su destino. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre la llanura del Jordán, 2 ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma, enviados directamente por Dios para advertir a Lot y rescatar a los justos antes de la destrucción inminente. Esta visita, aparentemente fortuita en su apariencia, era, en realidad, un acto de misericordia divina que demostraba una vez más la paciencia de Dios y su disposición para salvar a los pocos que aún quedaban fieles en medio del mar de corrupción. La llegada de los ángeles a Sodoma. En Génesis 19:1, se nos narra que, y llegaron 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot, a diferencia de la mayoría de los habitantes de la ciudad, se encontraba en la puerta, lo que implicaba una posición de vigilancia y, quizás, de cierto intento por preservar la justicia en un lugar tan corrompido. Cuando vio a los 2 hombres, los ángeles, Lot les ofreció inmediatamente hospitalidad, un gesto que no solo reflejaba la costumbre de la época, sino también su propio discernimiento y temor de Dios. Lot, sabiendo lo que ocurría en la ciudad y los peligros que acechaban a los forasteros, invitó a los ángeles a quedarse en su casa. Los rogó mucho que vinieran a su casa, y cuando llegaron a su casa, preparó para ellos un banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Génesis 19:3. Este gesto de hospitalidad fue una señal de la virtud de Lot, quien, a pesar de su elección de habitar en una ciudad corrupta, mantenía una conciencia moral que lo diferenciaba de los habitantes de Sodoma. El asedio de los hombres de Sodoma. Sin embargo, lo que parecía ser una noche tranquila en la casa de Lot pronto se transformó en una pesadilla. Al caer la oscuridad, los hombres de Sodoma, descritos como malvados y pecadores, en Génesis 13:13, se reunieron frente a la casa de Lot. Este grupo de hombres, representando la corrupción y el pecado desenfrenado de la ciudad, rodeó la casa y exigió que les entregaran a los 2 visitantes. En Génesis 19, 4-5, leemos, y antes que se acostaran, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, desde el joven hasta el anciano, todo el pueblo por completo, y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La solicitud de los hombres de Sodoma de conocer a los visitantes era, en realidad, una forma codificada de describir un acto sexual violento y pervertido. La ciudad, completamente dominada por la impiedad, no solo había perdido el respeto por los extranjeros, sino que había llegado a un punto en el que la violencia y el abuso sexual eran parte integral de su cultura. La solicitud refleja un abandono total de la moralidad, donde las prácticas más viles se consideraban aceptables. La respuesta de Lot. Al enfrentarse a esta amenaza, Lot reaccionó de manera que nos parece desconcertante a primera vista. En un intento por proteger a los ángeles, Lot salió al umbral de la puerta y les pidió a los hombres de Sodoma que no cometieran tal maldad. En Génesis 19, 6-7, dice, «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad». Sin embargo, Lot, en un intento por apaciguar a los hombres y proteger a los ángeles, hizo una oferta que hoy parece difícil de comprender. «He aquí, tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las voy a sacar, y haced de ellas como bien os parezca, solamente a estos hombres no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi techo». Génesis 19:8. Esta propuesta, de ofrecer a sus propias hijas como sacrificio, refleja el nivel de desesperación y confusión en que se encontraba Lot, atrapado entre su lealtad a los visitantes divinos y su incapacidad para lidiar con la corrupción tan profunda de la ciudad. Aunque sus intenciones fueron proteger a los ángeles, la oferta de las hijas muestra hasta qué punto la sociedad en la que vivía Lot había distorsionado los valores fundamentales de la justicia y la moral. La intervención de los ángeles. Los hombres de Sodoma, lejos de ceder ante las súplicas de Lot, reaccionaron con violencia, burlándose de él y exigiendo que les entregara a los visitantes. En Génesis 19:9, dicen,
este uno vino a morar como extranjero, y ahora quiere ser juez, te haremos más mal a ti que a ellos. La situación se volvía más peligrosa por momentos, y era evidente que la ciudad estaba completamente corrompida, sin posibilidad de redención a través de la voluntad humana. Fue en este momento de desesperación cuando los ángeles intervinieron directamente. Y los hombres extendieron la mano, y metieron a Lot consigo en la casa, y cerraron la puerta, Génesis 19:10. En un acto sobrenatural de protección, los ángeles cegaron a los hombres de la ciudad para que no pudieran encontrar la puerta, haciendo que su violencia se desvaneciera en un caos temporal. Esto fue una señal del poder divino que estaba a punto de descargarse sobre la ciudad. Los ángeles, viendo la urgencia de la situación, le ordenaron a Lot que reuniera a su familia y huyera inmediatamente. ¿Tienes aquí a alguien más, yernos, hijas, hijos? Saca a todos los que tengas fuera de esta ciudad, Génesis 19:12. Los ángeles no solo venían a rescatar a Lot y su familia, sino que también eran portadores de una advertencia final: la ciudad iba a ser destruida por su maldad, y solo los justos serían salvados. La advertencia final y la huida. Los ángeles no perdieron tiempo y urgieron a Lot a huir, a tomar a su esposa y a sus hijas y abandonar inmediatamente la ciudad. Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad, Génesis 19:15. La destrucción de Sodoma era inminente, y el tiempo para escapar se agotaba rápidamente. Lot, sin embargo, vaciló. En Génesis 19:16 se dice, y él, aun estando allí, vaciló. Este momento refleja la lucha interna de Lot, atrapado entre el amor por su hogar y las riquezas que había adquirido, y la urgencia de la salvación. Finalmente, los ángeles lo tomaron por la mano, a él, a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron fuera de la ciudad, salvándolos de la inminente destrucción. Este acto de intervención divina no solo fue un rescate físico, sino también un acto de gracia, permitiendo que Lot y su familia pudieran escapar del juicio que se avecinaba. Sin embargo, como veremos más adelante, la tragedia de la esposa de Lot, quien desobedeció la orden de no mirar atrás, sería un recordatorio de que la salvación requiere obediencia total y un rechazo firme al pecado que nos rodea. En este episodio, los ángeles no solo cumplían una misión de rescate, sino que también mostraban la paciencia, la misericordia y la justicia de Dios. Aunque la ciudad estaba completamente corrupta, los justos fueron salvados, demostrando que la intervención divina, aunque pueda parecer tajante, siempre está guiada por un propósito más grande: proteger a los fieles y demostrar que el pecado no quedará impune. La destrucción de Sodoma y Gomorra. La caída de Sodoma y Gomorra es uno de los relatos más impactantes y solemnes en toda la Biblia, un acto divino de juicio que subraya la justicia implacable de Dios ante la maldad desbordante, y al mismo tiempo, la misericordia de Dios hacia aquellos que, aunque imperfectos, son justos. Después de la advertencia dada a Lot y su familia, el juicio final sobre estas 2 ciudades era inevitable. Este evento no solo refleja el carácter de Dios como justo juez, sino también como un protector de los que buscan refugio en Él, aun en medio de un mundo corrompido. El mandato de huir y la advertencia de no mirar atrás. Tras haber recibido la advertencia de los ángeles, Lot y su familia fueron apresurados a salir de Sodoma. Los ángeles, en su misión de rescatar a los pocos justos, les ordenaron que huyeran sin mirar atrás, sin detenerse en el camino, y sin volver a la ciudad que ya estaba condenada. Huye por tu vida, no mires atrás, ni te pares en toda esta llanura, huye a los montes, para que no perezcas. Génesis 19:17. Este mandato, aparentemente sencillo, llevaba consigo una carga profunda. Era una orden de separación total del mal que rodeaba a Sodoma, un recordatorio de que, cuando Dios ofrece la salvación, esta requiere obediencia absoluta, un desprendimiento radical de lo corrupto. Lot y su familia comenzaron a huir, con el corazón cargado de miedo y dudas. Aunque la advertencia de los ángeles era clara, no todos en la familia de Lot parecían estar preparados para dejar atrás todo lo que conocían. La ciudad de Sodoma, aunque llena de corrupción, representaba la comodidad y la seguridad material que Lot y su familia habían conocido durante años.
Es en este contexto que, en el Génesis 19:26, se revela la tragedia. Entonces la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. La esposa de Lot desobedeció el mandato de Dios y, al mirar atrás, mostró su apego al pecado y a la vida que había dejado atrás. Esta transformación en una estatua de sal fue un acto simbólico y literal de juicio, un recordatorio eterno de que la salvación implica dejar atrás lo viejo, lo corrupto, y no mirar atrás. La transformación de la esposa de Lot en sal no fue solo una advertencia para los que huían de la destrucción de Sodoma, sino también para todas las generaciones futuras. El apego al pasado y a los valores corruptos puede ser fatal para el alma. La mujer de Lot se convierte, en cierto modo, en un símbolo de aquellos que, aunque reciben la oportunidad de salvación, no pueden desprenderse de lo que les daña y, por lo tanto, pierden su vida. La destrucción por azufre y fuego. Mientras Lot y sus hijas huían, el juicio de Dios se desató con una violencia implacable. Génesis 19, 24-25 describe la destrucción de las ciudades con una gran contundencia. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Este castigo fue tan total y destructivo que no solo las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron consumidas, sino que toda la región circundante, la llanura del Jordán, fue arrasada. Las llamas y el azufre que cayeron desde el cielo representaban la ira de Dios, quien había esperado pacientemente por el arrepentimiento de los habitantes, pero vio que su maldad había llegado a un punto de no retorno. La violencia de la destrucción refleja la naturaleza del pecado que había alcanzado su límite, y la justicia divina no podía esperar más. No solo las ciudades fueron destruidas, sino que también desapareció toda vegetación, las tierras fértiles que un día habían sido elogiadas por su belleza, como se indica en Génesis 13:10, fueron arrasadas sin dejar rastro. Este castigo divino subraya una lección fundamental: el pecado no es solo una transgresión personal, sino que tiene consecuencias cósmicas, afectando no solo a las personas sino a toda la creación que depende de la justicia y la rectitud para su prosperidad. Dios no solo destruyó las ciudades, sino que eliminó toda la corrupción que éstas habían sembrado en la tierra. La pérdida de toda una civilización. El relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra es también una tragedia social y cultural. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, según los relatos bíblicos, habían sido grandes centros de riqueza, comercio y vida urbana, pero esta prosperidad exterior ocultaba una decadencia moral profunda. Los habitantes de estas ciudades habían llegado a un punto en el que sus actos de injusticia, opresión y pecado estaban tan normalizados que no solo se habían alejado de Dios, sino que también habían destruido las bases mismas de la convivencia humana. La destrucción fue, en muchos sentidos, la muerte de una civilización corrupta. En Ezequiel 16, 49-50, se da una reflexión sobre la caída de Sodoma que va más allá de su fama de pecado sexual, destacando la soberbia, la avaricia y la opresión de los pobres. He aquí que esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se engrandecieron, e hicieron abominación delante de mí, por tanto, las quité cuando las vi. Aquí, el juicio divino se presenta como una respuesta a una sociedad que había dejado de ser compasiva, justa y recta, sumergiéndose en el egoísmo y el desprecio por los demás. El refugio de Lot y la salvación. Mientras las llamas del juicio caían sobre las ciudades, Lot y sus hijas continuaron su huida hacia las montañas, siguiendo las instrucciones dadas por los ángeles. Sin embargo, al llegar al refugio de las montañas, Lot, temeroso de que la destrucción pudiera alcanzarlo incluso allí, pidió a los ángeles una última solicitud: que le permitieran refugiarse en una ciudad cercana llamada Zoar. Los ángeles accedieron a su petición, diciéndole: huir allí, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Génesis 19:22. La solicitud de Lot y la respuesta de los ángeles muestran la continua misericordia de Dios, incluso cuando el juicio se está llevando a cabo. Aunque la destrucción era inminente y sin vuelta atrás para Sodoma y Gomorra, Dios aún mostró un grado de gracia hacia los pocos que realmente buscaban escapar y ser salvados.
Este evento subraya una verdad central en la narrativa bíblica: Dios está dispuesto a salvar a los justos, incluso cuando la justicia requiere la destrucción de lo corrupto. Aunque la ciudad de Zoar no estaba libre de pecado, fue un lugar de refugio temporal para Lot y sus hijas. Y así, el juicio sobre Sodoma y Gomorra no solo fue un acto de destrucción, sino también un acto de misericordia, al permitir que algunos fueran salvos antes de que el fuego y el azufre se desataran. El legado de la destrucción. La destrucción de Sodoma y Gomorra se convierte en un hito en la Biblia, no solo como un juicio histórico, sino como una advertencia moral para todos los pueblos y generaciones. Jesús mismo, en Mateo 10:15 y Lucas 17:29, utiliza la destrucción de Sodoma como una parábola de lo que ocurrirá en el día del juicio final, cuando el mal alcance su punto máximo y la justicia divina será ejecutada sin remordimiento. La caída de estas dos ciudades y la salvación de Lot y su familia nos recuerda que el juicio de Dios, aunque severo, está siempre precedido por oportunidades de salvación. La misericordia de Dios puede extenderse incluso en los momentos de juicio, y su llamado a la rectitud nunca cesa, incluso cuando las ciudades y las naciones caen por su corrupción. Al final, la destrucción de Sodoma y Gomorra es más que un relato de castigo, es un recordatorio eterno de la seriedad del pecado, la santidad de Dios, y la necesidad de arrepentirse y buscar la justicia antes de que el juicio de Dios se desate. Si te apasionan los relatos llenos de significado y sabiduría eterna. En nuestro canal, exploramos las historias bíblicas más icónicas, desentrañando sus enseñanzas y su impacto en nuestra vida cotidiana. Dale like y suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores de conocimiento y fe. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte ningún episodio, o déjame un comentario sobre qué opinas de estos resúmenes. Historia eterna, más que historias, un viaje hacia lo divino.